Un saludo fraterno para cada uno de ustedes, una vez más aquí para poder reflexionar a la luz de la palabra de Dios y con el único propósito de que Dios ponga paz y consuelo en nuestros corazones, pero sobre todo que podamos entender para poder caminar de la mejor manera cada día, y no solamente en lo personal, sino también en lo familiar, dentro de la sociedad en la cual vivimos, que podamos ser de bendición. No solamente anhelemos o esperemos que Dios nos bendiga, sino que cuando Dios nos bendiga, poder compartir las bendiciones que Él nos da con las personas que nos rodean. En esta oportunidad, el tema es la reconciliación con Dios, basado en Efesios capítulo 2, verso 13. Y dice así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es interesante que hoy en día existen y siempre han existido enfermedades. Y hay enfermedades simples y con un simple tratamiento se recupera la persona. Pero también hay enfermedades complejas, enfermedades bien complicadas, y el tratamiento también es complejo. Y muchas veces la enfermedad se lleva al paciente a la otra vida. Esa es una realidad. La salvación que Dios brinda al ser humano es algo tan maravilloso que los autores de la Biblia usan figuras para expresar la complejidad de nuestra salvación. Por ejemplo, algunos llaman a la salvación del hombre la resurrección de los muertos. Sí, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora somos una nueva criatura en Cristo. Ahora tenemos vida y vida eterna. Otros también lo llaman a la salvación del ser humano el nuevo nacimiento, ¿sí? Nicodemo dijo: ¿cómo es posible que un hombre siendo ya viejo pueda nacer de nuevo? ¿Que volveré nuevamente a entrar al vientre de mi madre para volver a nacer de nuevo? Y Jesús le dijo: ¿eres tú maestro y no sabes esto? Entonces, por eso también se dice que la salvación es un nuevo nacimiento. Y también se dice que la salvación se da en síntesis porque Jesús perdona nuestros pecados. Y eso es así. La palabra de Dios dice: porque la paga del pecado es muerte. Nuestra condición de pecadores, nuestro final, muerte. Pero dice, el regalo de Dios, la dádiva de Dios, dice, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué tremendo privilegio, que en Cristo Jesús podemos nosotros obtener el perdón de nuestros pecados. Y así existe un sinnúmero de figuras que de alguna u otra manera tratan de expresar la salvación del ser humano. Esta complejidad se debe a que el pecado es muy serio. Nos enceguece, nos ensucia, nos esclaviza, nos entenebrece, nos mata. Eso es lo que produce el pecado. Dios toma personas que estaban lejos de Él, para acercarlos hacia sí mismo, estableciendo así la paz entre Él y las personas, los seres humanos. Y es por eso que hay una tremenda necesidad de esta reconciliación. Vuelvo a reiterar y digo aquí, que tú no creas lo que dice la palabra de Dios no va a cambiar esta verdad. Todo ser humano necesita ser reconciliado con Dios. Todo ser humano. Que tú creas eso o no, no va a cambiar esta verdad. Entiéndelo bien. Esta es una verdad absoluta. Esto no es algo relativo. No, esto es absoluto. Es porque es y punto. Muy bien. Entonces vamos a ver el primer punto. La necesidad de la reconciliación. A ver, ¿por qué es necesario entonces ser reconciliados? Pablo aquí, en estos versos, hace recordar a los creyentes de Éfeso su experiencia espiritual y lo que Dios hizo a favor de ellos. Pablo les hace recordar, mira Dios todo lo que ha hecho en tu vida, todo lo que Él ha hecho en tu vida, todo lo que ha hecho a favor de ti. Y la experiencia espiritual de los efesios daban fe de todo lo que Pablo estaba diciendo o enseñando. Primero,
En Efesios capítulo 1 del verso 3 al verso 14, Pablo les recuerda las grandes bendiciones espirituales que tienen en Cristo. Miren, en Efesios capítulo 2 del 1 al 10, Pablo les recuerda la gran obra espiritual que Dios efectuó en sus vidas. Y ahora aquí, en Efesios capítulo 12, Pablo les hace recordar cuál era su condición espiritual antes de conocer a Dios. Entonces les hace recordar tres cosas puntuales. Primero, les recuerda las grandes bendiciones espirituales que ahora tienen en Cristo. Les recuerda la gran obra espiritual que Dios ha efectuado en la vida de los efesios. Y tercero, Pablo les hace recordar cuál era su condición espiritual antes de conocer a Cristo. Y seguramente si nosotros también hacemos un análisis rápido de nuestra vida, también podemos decir lo mismo. Las tremendas bendiciones espirituales que hoy gozamos teniendo a Cristo en nuestras vidas. Y también nos hace recordar de alguna u otra manera esa tremenda obra espiritual que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Y claro está, también nosotros podemos reconocer cuál era nuestra condición espiritual antes de conocer a Dios. ¿Cómo vivíamos antes sin Dios? Pensábamos que estábamos bien, pensábamos que no necesitábamos Salvador, hasta que un día entendimos y comprendimos realmente nuestra gran necesidad. Ahora aquí en el verso 13, Pablo les hace recordar que en otro tiempo estabais lejos de Israel, peor aún, lejos de Dios. ¿Por qué estaban lejos de Dios y por qué necesitaban ser reconciliados con Él? Por tres razones específicas. Primera razón, por el pecado. El pecado da una separación, como consecuencia, una separación entre el ser humano y Dios. Por eso dice el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces el pecado nos separa de Dios. Dios nos creó para conocerlo, pero el pecado nos aleja día a día de Dios. Adán y Eva, cuando pecaron, se escondieron de Dios. El pecado produce una separación entre Dios y nosotros. Nuestras conciencias nos acusan y sentimos que no podemos acercarnos a Él. ¿Te recuerdas cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no deben de comer de aquel fruto prohibido, del árbol de la ciencia del bien y del mal? No coman de ese árbol porque el día que de él comieren ciertamente morirán. Pero ellos desobedecieron y al comer ese fruto, entre otras cosas, se dieron cuenta que estaban desnudos. Cogieron por ahí unas hojas para tapar su desnudez. Y cuando de pronto escuchan la voz de Dios, lo primero que hacen es esconderse. Se separan de Dios, tratan de ocultarse. Y es ahí donde Dios le dice, ¿por qué te escondes? ¿Dónde estás? ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te dije, no comerán? El pecado nos separa de Dios. El pecado nos hace enemigos de Dios. Nuestras conciencias nos acusan, sí. A ellos les acusó y por eso se escondieron. ¿Acaso cuando tú haces algo malo, no tienes vergüenza? Claro, también hay personas que son sinvergüenza ya, ¿no? No tienen vergüenza. Sí, es verdad. Pero ¿sabes qué? Una persona que ya ha conocido a Dios, una persona que de alguna u otra manera ha degustado de las cosas de Dios, cuando falla a Dios, su conciencia la acusa, el Espíritu Santo le redarguye y le dice, arrepiéntete, pecador. Y ahí va a demostrar si esa persona algún día realmente nació de nuevo o no lo hizo. Porque el Espíritu Santo nos va a convencer de nuestro pecado, de nuestra falta. Pero una persona que no quiere arrepentirse se va a esconder. ¿Te estás escondiendo tú de algo? Es el tiempo entonces de que podamos reflexionar. Por eso es importante, por eso se hace necesaria la reconciliación, porque el pecado nos separó de Dios. Segundo, por la santidad de Dios. Dios es santo y no tolera el pecado. Su esencia es santidad. Por eso dice que Él es 3 veces santo. Imagínense,
Nosotros, hombres pecadores, y Él un Dios santo. No es que Dios se aleje de nosotros, no. Nuestro pecado hace que nosotros nos alejemos de Dios. Por eso alguien dijo alguna vez, no importa cuántos pecados hayas cometido en tu vida, escucha bien, tú estás tan lejos de Dios, tranquilo, estás a una oración de distancia de Dios. Con una oración, no importando cuán lejos te encuentres de Dios, al orar, al reconocer tus pecados, tus faltas, con esa oración automáticamente te unes a Dios. ¡Qué tremendo privilegio! Recuerda, no importa cuán lejos te encuentres de Dios, una oración puede acercarte a Él. Entonces, la santidad de Dios nos dice que Dios estaba en el lugar santísimo. ¿Se recuerdan? Los sacerdotes solo podían acercarse hasta el lugar santo. Los varones estaban lejos, las mujeres más lejos, y a la distancia, mucho más lejos, estaban los gentiles. Así era la división en el templo. Imagínense. No se les permitía acercarse al lugar santo. ¿Por qué? Porque estaban lejos de Dios. Imagínense, solamente el sacerdote podía acercarse o estar en el lugar santo. Solo él. Los varones un poquito más allá, las mujeres más allácita y los gentiles mucho más lejos. Imagínense, lejos de Dios, totalmente lejos de Dios. Dios dio todas estas leyes y ceremonias porque nos quería ayudar. Él no lo hacía de malo, no, sino para poder entender y comprender cuál era nuestra condición y nuestra situación delante de Dios, haciéndonos recordar que Él es santo y que nosotros no somos santos, que nosotros somos pecadores y por pecadores necesitábamos a alguien que nos reconcilie con ese Dios santo, santo, santo. Dios, en su gracia y en su misericordia, hacía entender por amor al ser humano que realmente estaba distante de Dios y que se necesitaba urgentemente una reconciliación. Pero ¿saben qué? Tristemente, muchas veces nosotros nos olvidamos de eso. De pronto cuando estás pasando necesidades, alguna enfermedad, algún problema familiar o X razones o motivos, ahí nos acercamos a Dios y hacemos inclusive promesas a Dios. Y cuando las cosas van mejorando, cuando las cosas cambian para bien, como que nosotros nos vamos acostumbrando a depender de nuestras fuerzas, de nuestra experiencia, de los bienes materiales o del dinero que podamos poseer. Y nos vamos volviendo insensibles a la voz de Dios. Nos vamos volviendo de alguna u otra manera tan duros de corazón que podremos estar predicando la palabra de Dios, que podremos estar cantando a Dios, que podremos estar dirigiendo eventos y tantas otras cosas, pero con un corazón entenebrecido. Aún también ellos necesitan reconciliarse con Dios. En síntesis, todo ser humano, teniendo ya a Cristo y otros que no lo tienen a Cristo, ambos necesitamos reconciliarnos con Dios. Y eso es muy importante a tenerlo presente. Por eso es que muchas veces nos olvidamos. No nos olvidemos. Fallaste a Dios. Te estás volviendo duro de corazón. Te estás volviendo déspota. ¿Crees que el dinero lo soluciona todo? Necesitas reconciliarte con Dios. Urgente. Urgente. Pero los gentiles, como los de Éfeso, no entendían la santidad de Dios. Ellos creían en dioses que eran tan o más pecadores que ellos mismos. Sí, los de Efesios tenían muchos dioses. Y esos dioses también eran pecadores. Y por eso ellos, de alguna u otra manera, no sabían cómo acercarse a este Dios verdadero. Y por eso estaba Pablo ahí ayudándoles a entender, que comprendan cuál era su situación delante de Dios y la necesidad de ser reconciliados con Dios. Por ejemplo, la diosa Diana. Se dice que esta diosa era cruel, era malvada, era vengativa, era destructora y sembraba epidemias para castigar a los que no la adoraban. Eso era la creencia de los efesios. Que si tú no adorabas a Diana, maldiciones venían a tu vida. Imagínense, esos dioses, en vez de animarlos a vivir una vida santa,
les daban una excusa para seguir pecando. Su pecado, por consiguiente, los mantenía lejos de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué se hace urgente y necesaria la reconciliación con Dios? Por el pecado, por la santidad de Dios, pero también por un suceso muy claro, resultado del pecado y de la santidad de Dios, por la enemistad con Dios, por nuestra enemistad con Dios. El problema no era solo el pecado y que no podía acercarse a Dios porque Dios era santo. El gran problema era la enemistad entre Dios y el hombre pecador. Se rompió la relación entre Dios y el hombre. Y cada vez que el hombre peca, se aleja de Dios. Peca y se aleja y se aleja y se aleja y se aleja. Desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios, el ser humano se convirtió en enemigo de Dios. Lo aceptes o no lo aceptes, esa es una verdad. Que si tú no quieres creer lo que dice la Biblia, no va a cambiar esta verdad. Recuerda, desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios, el ser humano se convirtió en enemigo de Dios. El pecador no quiere someterse a la palabra de Dios. El pecador no quiere someterse a Dios. No quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque prefiere seguir haciendo lo malo, prefiere seguir pecando abiertamente o escondidamente, pero quiere seguir haciéndolo. Y por esa razón es que odia la palabra de Dios. Odia no de repente en el sentido de manifestarlo abiertamente, porque hoy en día hay pecadores tan sutiles que no manifiestan abiertamente que odian la palabra de Dios o que odian a Dios. No, sus actos lo demuestran, sus hechos lo demuestran, sus palabras lo demuestran, sus miradas lo demuestran, sus actitudes, su estilo de vida demuestra que estas personas realmente son enemigos de Dios. Hay personas que pueden estar en un grupo de WhatsApp cristiano, pero que de pronto no aman a Dios. Y si no aman, es porque están en contra de Dios. Si no obedecen, es porque se están rebelando contra Dios. Y por eso no es nada, ojo, y no es tampoco para escandalizarse, pero sí para reflexionar. Por eso no es raro ver, si de pronto tú tienes un grupo de WhatsApp en donde hay hermanos de tu congregación, de tu iglesia, no es raro verlos ahí a ciertas personas que participan contigo. Y no es nada raro después ver publicaciones de estas mismas personas en las redes sociales diciendo todo lo contrario en su respeto, amor o creencia para con Dios. ¿Por qué? ¿Te das cuenta? Es el pecado que está en el corazón. Es que no aman a Dios. Por eso no se trata de asistir a una iglesia. No se trata simple y llanamente de pertenecer a un grupo de WhatsApp cristiano, entre comillas. No. Si no se trata de nuestro estilo de vida, se trata de cómo nosotros estamos viviendo el día a día delante de Dios y delante de las personas que nos rodean. Esa persona que no ama a Dios y que silenciosamente o solapadamente no ama a Dios, hace daño a otras personas, hace daño a su prójimo. Y cuando esta persona lo ve, esa persona se oculta, se esconde, le da vergüenza y no quiere dar la cara a la otra persona. ¿Por qué? Porque no ama a Dios. Los 10 mandamientos, Jesús los resumió en 2. Amarás a Dios de todo tu corazón, tu mente, tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué no amas a tu prójimo? Porque tú no te amas. ¿Y por qué tú no te amas? Porque no amas a Dios. Pero cuando tú ames a Dios, con ese amor de Dios te vas a amar a ti. Y cuando tú te ames con ese amor de Dios, vas a amar a tu prójimo. ¿Están entendiendo la hilación del pensamiento? Por esa razón, hay una enemistad, ¿no?, entre el pecador y Dios. No estoy hablando que hay una enemistad del que viene a la iglesia o el que pertenece a un grupo X de WhatsApp. No. Estoy hablando de aquellos que no aman a Dios. Eso te hace ser enemigo de Dios. Por ejemplo, y esto es algo muy común, tu líder, pastor, anciano, di a los jóvenes, por ejemplo, di a los jóvenes
que no deben tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Dilos. Y vas a ver qué reacción vas a tener de ellos. No, sí, tienes verdad, sí, no, nosotros no, nosotros amamos a Dios. Pero lo están haciendo. La pregunta es, ¿están amando a Dios? ¿Te das cuenta? A eso está apuntando aquí el apóstol Pablo. Necesitamos reconciliarnos con Dios. Y esto es urgente. Dios, por su parte, también está enojado con los pecadores. Su santidad es ofendida por los pecados que ellos cometen. Su santidad es ofendida por los pecados que día a día cometen uno tras otro. Dios también está molesto, por así decirlo, porque su dignidad es ofendida por la rebelión de estas personas. Su amor es herido por la indiferencia que tenemos, en la cual muchas veces solamente hablamos o vivimos o tenemos una vida cristiana de apariencia, una vida que no es sincera. Por eso es importante reflexionar en estas cosas. Todo esto genera una enorme distancia entre Dios y los hombres y se hace necesaria la reconciliación. Entonces, ¿por qué es necesaria la reconciliación con Dios? Por el pecado, por la santidad de Dios, por su enemistad del pecador con Dios, y por eso se hace necesaria la reconciliación entre Dios y los hombres. Entonces, la manera en que se efectúa esta reconciliación, ojo, y esto es bueno tener presente, el ser humano no busca la reconciliación con Dios. Eso hay que entenderlo bien. El ser humano por sí mismo no busca ser reconciliado con Dios. No lo busca. Segundo, el ser humano no efectúa la reconciliación. No lo hace. Es Dios quien obra la reconciliación. Es Él quien da el primer paso. Es Él quien inicia todo este proceso de reconciliación y lo hace primero en Cristo. La única reconciliación que el pecador puede tener con Dios Padre es a través de Jesucristo. Eso es lo que dice justamente el verso 13 que hemos leído, la primera parte. Dice así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habíais sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Nos damos cuenta entonces que la reconciliación se obra por medio de Jesucristo, solamente por medio de Él, porque Él fue enviado por el Padre a buscar a los que se habían perdido, por nosotros. Él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. El propósito de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, no solo fue para revelarnos al Padre, sino para reconciliarnos con el Padre. Entonces eso es bueno que nosotros lo entendamos, que no solamente la encarnación, Dios hecho hombre, solamente es para que a través de Jesucristo podamos ver al Padre. Es cierto, eso es una verdad, pero hay algo más allá de eso. También para reconciliarnos con el Padre. ¿Estás reconciliado tú ya con el Padre? Surge la pregunta. Nos reconcilió consigo mismo en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por eso nadie puede acercarse al Padre si no es por medio de Jesucristo. Eso es lo que dice Pablo en Corintios. ¿Se dan cuenta? Por eso Jesús mismo lo dijo literalmente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es una verdad absoluta. Ningún ser humano puede acercarse a Dios si no tiene a Cristo. Gracias a Jesucristo es que el ser humano puede acercarse a Dios. Por eso es que Dios mismo es quien obra la reconciliación y lo hace a través de Cristo, pero también lo hace por la sangre de Cristo. El verso 13, la segunda parte, manifiesta eso.
Sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados, y sin expiación nadie puede acercarse a Dios. Imagínense, gracias a la sangre que fue derramada de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, esa sangre es el medio por el cual nosotros podemos acercarnos a Dios, porque sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados, y sin expiación de pecados nadie puede acercarse a Dios. En el Antiguo Testamento los judíos se acercaban a Dios por la sangre de los animales, en particular por la sangre del macho cabrío. Por esta sangre el sumo sacerdote, ojo, no el sacerdote, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. Hebreos lo aplica a los creyentes. Cuando Cristo murió en la cruz, el velo que separaba el lugar santísimo fue roto en dos, abriendo el camino para que el pecador se acercara a Dios. Cristo lo reconcilia por el Padre por su sacrificio. Entonces, Cristo nos reconcilia con el Padre por ese sacrificio tan grande que Él hizo al morir en aquella cruz. ¿Te recuerdas? Cuando entraba el sumo sacerdote, entraba con la sangre del macho cabrío para que sean expiados los pecados del pueblo. Pero se dice que el sumo sacerdote entraba con una campanita. Y algunos comentaristas van a decir que cuando él entraba y mientras se acercaba al lugar santísimo, el sumo sacerdote no tenía necesidad de mover la campanilla. ¿Sabes por qué? Porque el solo hecho de estar entrando en la misma presencia de Dios, su cuerpo temblaba y hacía sonar esa campanita. Y él se iba con un cordón sujeto por la cintura. Cuando allá afuera escuchaban la campanita, todos felices, y volvía a salir el sumo sacerdote. Pero ¿sabes qué sucedía? Cuando el sumo sacerdote había pecado no confesado en su vida, él moría. Y al morir, los de afuera lo jalaban y lo botaban en el desierto. ¿Por qué murió el sumo sacerdote? Por pretender entrar a la presencia de Dios teniendo pecados ocultos. Qué tremenda es la salvación. Hombres y mujeres que antes estábamos lejos de Dios, ahora podemos estar cerca de Él, reconciliados por la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estás tú delante de Dios? ¿Hay pecados ocultos en tu vida? Recuerda, el sumo sacerdote, por ocultar sus pecados, moría en su solo intento de acercarse a la presencia de Dios en el lugar santísimo. ¿Tú estás en esa condición? Si tú estás así, entonces es el momento de reconciliarte con Dios. Si por cosas de la vida llegaras a morir en este momento, al salir, no sé, al salir a comprar algo, no lo sé, llegas a morir, la gran pregunta es, ¿a dónde vas a ir? ¿Estás reconciliado ya con Dios? Porque si no estás reconciliado con Dios y partes de esta vida, ¿a dónde te irás? Para reflexionar. ¿Quieres reconciliarte con Dios? Entonces ahí donde estás, puedes inclinar tu rostro y puedes repetir conmigo esta sencilla oración, pero que cambiará tu vida para siempre y que te dará una esperanza. Oremos. Gracias te damos, oh Dios, por tu palabra. Verdaderamente, oh Dios, nosotros necesitamos reconciliarnos contigo día a día, porque esta reconciliación se hace necesaria por nuestro pecado, porque tú eres un Dios santo, porque hay una enemistad producida por el pecado, estamos separados de ti. Y la única forma de la cual nosotros podemos reconciliarnos contigo es porque tú has preparado todo esto desde antes de la fundación del mundo para que podamos ser cercanos a ti. ¿Y cómo? A través de Jesucristo, a través de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta hora, oh Dios, reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado,
y por eso yo confieso mis pecados. En este momento, Dios, quiero que hagas real en mi vida lo que dice tu palabra. Si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todas nuestras maldades. Perdóname, oh Dios, límpiame con la sangre del Cordero de Dios y hazme acepto a tu presencia. Ya no quiero estar lejos de ti, mas ahora, en el nombre de Cristo Jesús, me declaro reconciliado contigo. Todo esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos y amigos. Que Dios les bendiga y siempre sigamos buscando de Dios. Ya no seas enemigo de Dios. Amístate. Cristo quiere hacerlo. Dios te bendiga.